Hola a todos nuevamente y bienvenidos hoy al canal. Hoy vamos a hablar de otro tema interesante y es cuánto dinero necesito para poder retirarme. Es decir, cuánto dinero necesito para poder vivir de mis inversiones. Si eres una persona que desde joven comenzaste o tuviste la idea de invertir a largo plazo, probablemente te va a llevar alrededor entre 5 o 10 años para poderte jubilar o para poderte retirar y vivir de tus inversiones. La mayoría de personas trabajan en compañías y de alguna otra forma comienzan a pagar su seguro social, pero desafortunadamente llegan a los 64 o 65 años para reclamar su pensión y ese dinero no les alcanza. Entonces, la idea acá es prepararse financieramente, es decir, administrar bien tus finanzas, crear un presupuesto, saber comenzar a invertir, por ejemplo, en acciones, en bonos o en ETFs a largo plazo, porque de alguna u otra forma es el vehículo que te puede llevar a tu retiro. Vamos a entrar en materia y vamos a ver un ejemplo práctico de José, que tiene 40 años y tiene aproximadamente 22 años para poder vivir de sus inversiones. Entonces vamos a entrar acá en este ejemplo, como me gusta, vamos a aterrizarlo en Excel. Vamos en este momento en materia. Ok, listo, perdón. Entonces, hablemos de los ingresos de José. José probablemente es una persona que tiene ingresos alrededor de $15 por hora. Es decir, que si José trabaja $15 por hora y trabaja un promedio de 40 horas, y eso es bajo, es como lo mínimo aquí en Estados Unidos, generalmente pagan a 15, aquí en la ciudad de Nueva York pagan a 15, pero el costo de vida es alto. Probablemente José tiene unos ingresos de $600. Vamos a ver un poquitico del perfil de José. José tiene aproximadamente 40 años. Tiene un ingreso mensual de 2.400. Es decir, que si yo cojo y multiplico estos 600 por 4 semanas, pues me va a dar 2.400 de ingresos mensuales. Ahora, si José trabaja constantemente esas 40 horas, yo voy a multiplicar, en este caso, voy a multiplicar los 2.400 que gana mensual por 12 meses, o sea, en el año él tendrá un ingreso aproximado de 28.800, es decir, casi $30.000 de ingresos anuales. Ahora, José se quiere retirar promedio a los 62 años, es decir, que tiene que trabajar alrededor, el tiempo de retiro va a ser 22 años. Pero José, digamos que ha tratado de ahorrar desde los 30 años y en 10 años ha ahorrado aproximadamente $5.000. Ahora, José quiere comenzar a hacer una inversión y esto es porque la mayoría de gente apenas ahorra entre el 10, 15, pero mucha gente no llega inclusive al 25%. Es decir, que si yo cojo mi salario anual por el 25% para poder ahorrar, probablemente yo voy a ahorrar en el año $7.200. Es decir, que si yo cojo 7.200 y lo voy a dividir entre 12, probablemente yo voy a ahorrar mensual $600, que equivalen a $7.200 anuales. Pero vamos a hacerlo entonces que José ahorra esos $600 mensuales. Ahora bien, yo quiero saber más o menos cuánto, si él ahorra el 25% mensual, es decir, que si yo le saco a este saldo mensual que gana 2.400 por el 75%, que es lo que realmente él va a vivir, prácticamente él va a vivir con $1.800 mensuales. Es decir, que si yo cojo esos 1.800 y lo voy a multiplicar por 12, o sea, en el año, probablemente él va a vivir apenas con 21.600, tiene para vivir cómodamente en sus 25 años.
estos son ejemplos hipotéticos que probablemente él puede trabajar alrededor de 60 horas, entonces estos ejemplos todos van a variar, pero vamos a hacerlo en el peor de los casos. Si José apenas trabaja para él solo, con un ingreso de $600, tiene que aproximadamente vivir con $1,800 mensuales, que es un poco difícil aquí en la ciudad de Nueva York, pero si eres muy ahorrativo y solo, no tienes familia, probablemente lo puedes hacer. Estos obviamente que lo puedes aumentar acá, los ingresos puede ser 60 horas, 70, 80 horas para llegar a una capacidad mucho mejor y menos tiempo de retiro. Pero vamos a hacer lo que José es solo y solo trabaja 40 horas. Entonces, recapitulizando diciendo, edad 40 años, salario mensual 2.400, un salario anual de casi 30.000, 28.800. Él tiene aproximadamente, se quiere tirar a los 62 años, es decir, en 22 años, y ahorra mensual su 25%, que equivalen a $600. Entonces, hablemos de ingresos de estilo de vida. Cuando hablamos de los ingresos de estilo de vida, significa que él tendrá que vivir aproximadamente con estos 21.600, que equivalen a su 75%, que eso lo vimos en el ejemplo anterior. Sacarle ese porcentaje acá a ese salario anual, le saco el 75% y probablemente tiene que vivir anual con 21.600, dejando atrás pues su ahorro del 25%. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta algo, y es el tema de la inflación. La inflación actualmente está al 3.70%. Es decir, vamos a mirarlo acá en los Estados Unidos. Vamos a ver si estoy bien acá. Sí. La inflación, si ustedes se dan cuenta, en octubre ha estado casi hace un año en el 7.7%, o sea que estaba casi llegando al 8%. Por eso la Fed ha subido las tasas de interés y ha comenzado a bajarlas. Actualmente la tasa de interés para préstamos de vivienda está alrededor de casi el 8%. Esto es el índice de precio al consumidor. Ha estado bajando hasta el 5, 4.9, 4.1, pero miren lo que pasó acá. Llegó a junio y nuevamente con el tema de la guerra de Ucrania y la guerra que ahorita está entre Israel y Palestina, pues eso ha pasado que la inflación siga subiendo y le pegue a la economía. Por ende, activos como el petróleo y la energía están comenzando a subir. Y ahorita va a ser un problema económico. Probablemente la Fed, ahorita que va a reportar en noviembre, probablemente va a mantener esas tasas de interés. Pero lo preocupante es que la inflación sigue subiendo, 3.7. Y a medida que sufre la inflación, probablemente a José le va a tomar más tiempo ahorrar. Es decir, que si yo lo coloco en 3.7, vamos a calcular esta fórmula de valor futuro para sacar a la inflación en los 22 años, ¿cuánto tendría que yo más o menos tener? Ya con estos 21.600 probablemente no me va a alcanzar para vivir cuando llegue a medida que va subiendo la inflación. Si la inflación baja, probablemente me va a llevar menos tiempo. Es decir, si yo saco valor futuro para sacar la inflación, con esta fórmula lo que tengo es que voy a coger valor presente, que en este caso son los 21.600, que tengo que van al 75%, que es lo que está viviendo José. Lo voy a multiplicar con el porcentaje de inflación de 3.7 y lo voy a elevar a la potencia de 22 años, que es el tiempo que me lleva. Ese me da más o menos un valor de inflación de $48.038. Esto es realmente lo que tengo yo de inflación. Ahora, si yo descuento el tema de la inflación, que en este caso, ¿cuáles son los ingresos para tu retiro? Tengo los $48.000 que tenía inicialmente yo de la fórmula de la inflación. Es decir, que si yo cojo la inflación que me dio proyectada a 22 años y le resto el ingreso anual del 75%, que equivalen a los 21.600, que es lo que necesitaba para su momento vivir, pues probablemente ya no voy a tener que tener 21.600, sino que perdón, voy a tener que tener ingresos para vivir
más o menos alrededor de 26.438. ¿Qué pasa? Y si la inflación sigue subiendo, vamos a hacer un ejemplo, si la inflación sigue por ejemplo al 4.2%, miren lo que va a pasar, pues mi ingreso anual pues se va a incrementar constantemente, pasamos de casi 28.000 a $3.000 más. Pero si la inflación baja, probablemente voy a necesitar menos dinero, alrededor de casi 19.000, casi $20.000. Es decir, que voy a ahorrarme $2.000, $3.000. Pero como están las cosas, vamos a dejarlo en el caso hipotético del 3.7%. Es decir, que José necesita para su retiro, para vivir alrededor de esos 22 años, probablemente va a necesitar alrededor de ingresos para vivir de $26.438. Eso es si él no recibe una pensión o que tiene otro negocio, digamos que solamente es un empleado normal y que sigue constantemente trabajando. Ahora, la pregunta del millón es: ¿cuánto dinero yo necesitaría yo para vivir proyectado mensual? Es decir, que si de mis inversiones generalmente me están pagando alrededor del 10%, que es lo que paga probablemente, vamos a mirar un poco más en detalle acá. Sí, vamos a mirar por ejemplo el SP500 y este es un ETF que replica el SP500. ¿Qué pasa con este ETF? Significa que este ETF, que es ticket symbol BOO de Vanguard, tiene un costo, un promedio precio al día que grabo este video, 11 de octubre del año 23, tiene un costo de $400.93. Es decir, que si yo probablemente ahorro $600, yo podía comprarme todos los meses un ETF más o menos, inclusive un ETF, yo puedo comprarlo por fracciones y comprarle un ETF y la mitad, inclusive un ETF y medio, si lo compro fraccionado. 1.69 y estoy replicando las 500 compañías más grandes aquí en Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuánto ha crecido en el histórico este ETF? En este día ha subido 0.42. En el año, lo que va es que arrancó de enero al día de hoy, 11 de octubre, ha crecido 14.55. Es decir, que si yo, por ejemplo, hago una inversión durante desde 15 a 25 años y este ETF que replica el SP500 me está pagando entre 14.55, significa que el SP500 está pagando entre 9 al 10% promedio. Digamos que en el último año ha pagado inclusive 21.99, es decir que si yo lo hubiera comprado acá a 327 ya me hubiera ganado esos 21% en los últimos 5 años, 60% en los últimos 10 años, 150%. Pero en promedio, este ETF que replica el SP500 de las 500 compañías, pues ha subido un 14.55. Es decir, que tengo que hacer una proyección de mi capital alrededor de un 12, de entre un 12 a un 14%. Proyección de cuánto dinero necesitaría, así que lo vamos a ver con el ejemplo más hipotético. Ahora, ¿qué compañías componen este ETF? Para que ustedes se den una cuenta de qué holdings lo componen acá. Vamos a entrar en materia. Y vamos a cerrar acá. Holdings. Entonces, principalmente su ETF está enfocado en tecnología con un 28.88% de healthcare, o sea, de compañías de salud. Parte financiera, esto es de consumer, comunicación, industrias, de energía, real estate, y aquí está como está distribuido, pero principalmente está enfocado en la parte de tecnología. ¿Qué compañía digamos de alguna otra forma lo componen? Apple con un 7.35, Microsoft 6.45, 3.26, 3. Para mí este ETF es muy bacano, la verdad, está digamos totalmente diversificado y tiene aproximadamente 510 compañías. Pero si ustedes quieren invertir directamente en Apple, pues lo pueden hacer, pero yo les recomendaría que lo hicieran con un ETF que de alguna otra forma
está replicando alrededor de un 10 a un 14% de rentabilidad. Entonces tienen a Nvidia, que es la compañía de microchips y procesadores, Alphabet, Google, tienen a Tesla, Meta, o sea Facebook, Berkshire Hathaway de la burrito Buffett. Aquí está una de tecnología, ExxonMobil, diga que la acción de náutica del barril de petróleo se subió por el tema de guerra entre Palestina e Israel. Entonces aquí está ese ejemplo hipotético. Entonces probablemente yo podría comenzar a invertir en acciones, o por ejemplo también puedo hacerlo en dividendos, ¿por qué no? Por ejemplo EPR, que es otro ETF pero enfocado en real estate, me está pagando un dividendo aproximadamente del 7.74%, casi el 8%. Entonces podría comenzar a mirar otra opción en el tema de dividendos, o si no quiero ser más conservador y menos volátil, puedo enfocarme en un ETF como el de Vanguard, que cuesta 493 y en el último año ha estado casi al 14%. Es un ejemplo práctico de lo que les quería mostrar, de que un ETF se puede comenzar a invertir tanto en ETFs como en dividendos. Bueno, para resumir nuevamente, habíamos visto únicamente, ya vimos los gráficos de lo que significa, digamos, cuando yo utilizo el interés compuesto o quiero invertir en el SP500 o en dividendos. Digamos que vamos a hacerlo en promedio de un 12%. Aunque los dividendos pagan un 8%, pero si nos damos cuenta en el BOO, que está pagando un promedio al día desde enero alrededor del 14%, pues digamos que el interés compuesto lo vamos a hacer acá de esta forma. Espera un momento, este lo tomamos de acá. Vamos a colocar entonces nuevamente, de hecho voy a colocarlo 11.5 más o menos promedio. Si yo invirtiera a largo plazo, promedio de 20 a 25 años, con un interés compuesto de 11.5%. Ahora, ¿de dónde saco este valor de 669.54? Resulta que cuando yo quiero comenzar a invertir, la fórmula, pues voy a tomar nuevamente el valor, o sea, los ingresos mensuales, y lo voy a dividir en ese 4%. ¿Por qué ese 4%? Porque digamos que ese 4 generalmente yo me gano el 11.5, digamos, a más de, pongámosle, a 22 años o a 21 años. Entonces yo lo que hago es sacar ese 4% para poder yo vivir cuando yo me retiro, o sea, como yo quiero comenzar a vivir de mis inversiones. Es decir, que si yo cojo y divido este valor que tengo, el que me dio 4%, y lo voy a dividir entre el total de los ingresos mensuales que yo tengo que cuando me retire, que son 26.000, pues este valor que está acá, sobre este valor me va a dar el 4%. Significa de esos 26.438, ¿cuánto a mí me representa realmente los 160? Pues el 4%. ¿Por qué? Porque tomamos solamente, significa que ese 4% es lo que vamos a tomar para vivir después de que yo termine mi inversión, después de los 20 o 25 años, para llegar a este valor. Significa que de esos 11.5 yo voy a tomar solamente el 4% para poder vivir 25 años. Es decir, que si yo cojo y divido este valor entre este, pues me va a dar aquí el 25%, 25 años, que voy a tomar el 4% de ese 11.5 que yo tomé para llegar a esos 25 años, tomando este valor. Pero como yo voy a llegar, no voy a llegar a los 25 años, sino yo quiero retirarme a los 22, que es el tema, lo vamos a proyectar con algo que se llama el interés compuesto. Pero antes de eso, si yo por ejemplo no quisiera invertir en ningún activo, llámese ETFs o acciones, y lo quisiera hacer por mi cuenta, pues cojo este valor, lo voy a dividir entre los 22 años y después de esos 22 años lo voy a dividir nuevamente entre 12.
que es la cantidad de meses para que me dé más o menos cuánto tendría que ahorrar mensual. Y resulta que tendría que ahorrar 2.503. Significa que tengo que ahorrar más de un 100%, porque yo me estoy ganando alrededor promedio de $2.400 mensuales, que me representan más del 104%. Significa que es imposible yo sin invertir, solamente ahorrando ese dinero, que es casi imposible en esos 22 años haciéndolo. Pero si yo con una tasa del 11.50 que está pagando más o menos el SP500 en promedio anual, cojo y compro el BOOO todos los meses con una inversión de $600 mensuales a un año, voy a invertir constantemente sin fallar durante cada año 7.200 haciendo interés compuesto. Obviamente que tengo mi ahorro de 5.000. A los 22 años que yo quisiera jubilarme, porque si tengo 40 a los 62 llegar, pues probablemente puedo hacer una fórmula de valor futuro, cuánto dinero podría llegar a tener en esos 22 años haciendo interés compuesto y a una tasa de 11.50 y teniendo en cuenta también el ahorro de los 5.000, pues voy a llegar a las 750.541. Es decir, que yo quiero vivir con el 4% a 25 años, 669.54. Si tomo el 4 de esa inversión de 11 para ser compuesta, entonces resulta que es inferior. Ahora la pregunta del millón, pero exactamente cuántos años tendría yo para llegar a este monto. Según mis cálculos 25, pero no es así, a 25 años no. Vamos a proyectarlo, 750 en 22 años, o sea que voy a tener más dinero. Si yo cojo y proyecto los 5.000 que tengo de ahorro, 7.200 todos los años, voy a ponerlos ahí, y que me genere una tasa de interés siempre, la tasa de un promedio del 11.50, pues voy a llegar al valor, tengo que llegar al valor de 660.954. Entonces yo voy a mirar acá 660.954. ¿En qué? Probablemente en qué año. Acá probablemente en el año 21 ya voy a llegar a 665. Está acá con ese 4% de retiro que yo cogí. Pero realmente si yo sigo ahorrando en los 22 años, voy a llegar a un ahorro de 750.541. O sea, voy a ahorrar más. Si yo cojo ese valor que está ahí, 750, y lo voy a dividir a ver cuántos años me tendría yo para disfrutar esos 750.000. Si yo me voy a gastar en promedio anual con la inflación que tengo actualmente, que es de, aquí está, de 26.000, probablemente me dan casi 28 años para poder disfrutar. Tendría yo la capacidad para gastarme esa plata 28 años, suficiente, porque si yo tengo más los 62 años, más póngale 29 años, probablemente a los 91. Entonces me puedo gastar todo ese dinero y tener 30, prácticamente casi 30 años para disfrutarlos con esos 28.000 que tengo acá, más la inflación, porque es que hay mucha gente que no le aplica el tema de la inflación, y aquí ya está la inflación, porque realmente si yo viviera con los 21, obviamente no me alcanzaría, porque tengo que tener en cuenta la inflación. Por eso es tan importante que entre más inflación, más tiempo, y entre menos inflación si la inflación llega al 2% que dice la Fed, probablemente voy a tener ahorrarme unos 2 añitos más, y ya no va a ser en eso, sino va a ser por lo menos en 20 o en 19 años, que eso es lo importante. Ahora, si ustedes lo quieren ver ya esto es en Excel, pero vamos a mostrarlo en una hoja, ya una calculadora. Y aquí vamos a ponerle lo mismo, los 5.000 de ahorro que tenía el señor José. Cantidad en años, que son 600 por 12, me da 7.200. Y el porcentaje acá, el interés que me va a pagar, digamos, si yo lo metiera a un ETF, 11.5, proyectado a 22 años. Vamos a mirar qué pasa acá.
750, 541, 750, 541. El Excel no falla. Y la ventaja es que ustedes en cada año van mirando cuánto va creciendo su valor para llegar a los 660. Aquí va 521. Si ustedes no quieren llegar, yo no, ya me cansé. Entonces usted dice, bueno, a los 10 años, ¿cuánto dinero tendré? Pues tendría 152,369. Y al final del tema es cuánto dinero yo ahorraría solo metiendo en los prácticamente 22 años que él dice que se quiere jurar a esa edad. Tendría $158,000 frente a 587, que es lo que yo he ahorrado en intereses, que esto es el interés compuesto, que si lo vemos acá, los mismos 587 que son la ganancia de intereses, y los aportes en aportaciones 158,400, que es lo que tenemos acá. ¿Qué podemos visualizar acá? Que si yo cojo y digo de mis intereses que tengo acá, es decir, 371 más este valor que yo me he ganado en intereses más todos los aportes, pues me va a dar un porcentaje del 371. Significa que yo casi tripliqué mi inversión de 158 que yo había hecho de aportes con una tasa de interés de 11.5 en STF. Probablemente yo me voy a ganar casi 3 veces, tripliqué 371%, y ese va a ser mi retorno de inversión frente al crecimiento. Si lo miramos un poco más en la gráfica, acuérdese, mire cómo arranca acá. Lo azul que está acá son las aportaciones, arrancando bien como van creciendo las aportaciones, porque llegué prácticamente a los 258 que están acá. Pero mire el interés compuesto, cómo se va creciendo en el tiempo, y esas son las bondades de hacer interés compuesto y invertir a largo plazo. $587,000, que es lo que hablábamos, que frente de esta inversión de interés, frente a esto, pues me va a dar ese 300%. Y ese va a ser mi retorno de inversión siempre. ¿Cuánto usted ganó frente a lo que usted invirtió? Y ese va a ser mi retorno de inversión. Entonces, por ende, esta es una forma para que ustedes proyectada de cuánto dinero tendría yo que tener, cuántos años, que en este caso me tomaría en el año 21, ya podría disfrutar de mi retiro tomando el 4% de lo que hablábamos arriba. Pero si yo quiero llegar finalmente a los 22 que tengo proyectado, yo voy a disfrutar más tiempo, 28 años, frente a los 25 años que tengo acá, que si yo únicamente tomara, vamos a subirlo acá, solo tomara este valor que tengo acá, los mismos 660,000, lo voy a dividir entre esto, pues me va a dar un poco menos tiempo, 25 años, mientras el otro me da casi 3 años más de gabela para poder disfrutar de mi pensión o de mis inversiones. Aparte que si yo estoy pensionado, pues voy a multiplicarlo al doble o 3 veces. Y si no me pensioné y solo me dediqué a invertir, pues solamente puedes vivir de tus inversiones sin preocuparte por la pensión tan baja o que no tuviste. Y esta es la forma que a mí me gusta, proyectarlo en el futuro para que ustedes se hagan una idea de cómo debe ser realmente su inversión a futuro. Dicho esto, recuerda que este es un ejemplo de inversión a largo plazo. Te tomaría más o menos 21 años, puedes disfrutarlo hasta casi 28 años y llega a los 22 años o casi más de $750,000. Recuerda, haciendo una inversión de interés compuesto en el SP500 que está pagando más o menos interés alrededor de casi el 14, o yo lo proyecté al 11.5, casi 22 años, puedes disfrutar casi 30 años, llegar a los 90 y te puedes gastar todo el dinerito y chao el amigo. Entonces, para aquellas personas que tienen alguna duda de las fórmulas o los números, déjenlo en la caja de comentarios, que porque de pronto hay mucha gente que no me entendió, yo lo puedo nuevamente volver hacer alguna retroalimentación de alguna cosa que de pronto no entendieron. Dicho esto, para las personas que quieren comenzar a invertir, ahí también tengo un video de las cuentas de alto interés. Si ustedes son más de alguna otra forma, no quieren diversificar, pueden meterlo a una cuenta de alto rendimiento, que también tengo un video. Capital One está pagando 4.30 proyectado, también pero le tocaría obviamente más tiempo, o sencillamente invirtiendo también en ETFs,
que son compañías que invierten, por ejemplo, como en el S&P 500, que son las 500 compañías. Ahí vemos el ejemplo de las compañías donde están pagando el 11.5, 12 en promedio anual. Dicho esto, bendiciones, y les voy a dejar arriba en la caja de comentarios, arriba, el video de cuentas de alto rendimiento para que también lo aprovechen. Bendiciones y nos vemos en un próximo video. Gracias.